Muy bien, seguimos en estos jueves charlando sobre la ansiedad, cómo encontrar calma en este tiempo de ansiedad, y estamos tratando de entender el tema. El encuentro pasado estuvimos dando algunas definiciones basadas en el mandamiento, y hay un autor que se llama Max Lucado que habla, y recomiendo el libro Ansiosos por Nada, se llama, que habla un poco de la definición de la palabra. Él dice que la palabra ansioso se define por sí misma. Es una palabra híbrida que es ansia por un lado y so por el otro. Ansia es congoja, sensación de congoja, angustia, eso que hablamos en los encuentros pasados. Y so es el sonido que uno hace cuando dice él, llega al 10º escalón de una escalera y el corazón está latiendo a prisa y le falta oxígeno, entonces es como una expresión, ¿no?, de suspiro y de inhalación. Entonces, uno se puede escuchar en ese momento cuando sube una escalera inhalando y exhalando, y suena como la tercera sílaba de ansioso, lo que me hace cuestionar, dice, si las personas ansiosas son justo eso, gente sin aliento debido a angustias. Entonces, congoja era ansia y so es esa parte cuando uno llega al final de la escalera, está sin aliento. Entonces, gente sin aliento por la angustia, por la congoja vivida. La raíz latina de ansiedad es estrangular. La verdad, creo que es muy gráfico esto. Una persona que se siente estrangulada, apretada, ¿no? La ansiedad, esa sensación que se produce, que uno se siente apretado. Una ansiedad, estamos hablando preocupante, ¿no? Por alguna amenaza. Está plenamente consciente que uno está atrapado por alguna situación, no le ve una salida. Estrangulado es una persona que no ve en una problemática o en una situación que le vino, o que tiene, o que forjó, no encuentra una salida. Ve para allá y dice, no, para ahí no puedo salir, para allá no puedo ir, para acá no puedo ir, para acá. Entonces, al no ver salida se siente estrangulado, se siente sin oxígeno, se siente atrapado, cercado por todas las cosas. Digo, ¿para dónde corro? ¿No? Es una sensación de presión, es una tensión regulable, porque uno puede tener poca ansiedad y que si sigue pensando mal sobre el tema y no voy a salir, no voy a poder, empieza agregándole palabras también que tienen que ver con cosas terroríficas o extremas, la persona va tensionando, va regulando su tensión hacia un extremo de estrangulamiento, ¿no? Entonces, esa ansiedad que San Pablo mencionaba, que vimos en el encuentro pasado, no sé si recordamos, no se inquieten por nada, de estar constantemente angustiados, es cuando uno se quiere ocupar. Vimos un cuento en el encuentro pasado de una chica que se preocupaba todo el tiempo por las pequeñas cosas de la vida, pero también le agregaba otras cosas. Entonces, cuando uno se ocupa exageradamente de algo, uno es un obsesivo por algo. Por ejemplo, el caso de Elías era, me voy a olvidar las cosas, no voy a poder, el examen, no estudié lo suficiente, típico de los estudiantes, no estudié lo suficiente, cuando estudió un montón de horas, pero la ansiedad de perder, el miedo a perder, le viene ansiedad, entonces se exagera y ahí empezamos en ese estrangulamiento. Entonces, nosotros tenemos que entrar en el desafío de la fe. Ahí está, porque lo contrario de la preocupación en la ansiedad es la fe. Es lo contrario, es el enemigo de la preocupación. Entonces, cuando uno se preocupa por miedo a perder algo, o porque le falta algo, o porque no va a llegar a algo, tiene que inyectarle fe a ese pensamiento. Y estuvimos hablando de que la fe también es una decisión, una elección. En el encuentro pasado estuvimos hablando de las promesas de Dios como alimento de la fe, y hay un himno de esto. El carácter de Dios, lo que Dios es, me da a mí tranquilidad, y también la presencia de Dios en nuestra vida para abordar los desafíos, los problemas y las circunstancias. Entonces, cuando le añadimos esto en la mente, empezamos a pensar, orar y pensar sobre esto, y recordar, meditar, reflexionar en estas promesas y en estas cosas, la ansiedad se va a ir yendo de a poco. La ansiedad es un enemigo de las cosas espirituales.
¿Por qué? Porque dice Jesús que cuando se siembra la palabra hay un corazón que permitió, dice, que el afán de este siglo, es decir, las preocupaciones de este siglo, el engaño de la riqueza. ¿Por qué dice el engaño de la riqueza? Porque la riqueza tiene una tendencia a engañar. Uno se cree muy importante cuando empieza a ganar dinero. Es un engaño, ¿no? Entonces dice, el afán de este siglo, las preocupaciones y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué quiere decir? Que todas estas charlas que estamos dando, y me estoy dando a mí mismo, porque no es para usted, sino también para mí, no tienen ningún sentido si usted vive preocupándose todo el día, constantemente de cosas, y cuando también está la otra parte que es el engaño de las riquezas. Es decir, más allá que no sea rico, pero entiende el concepto, cuando empieza a tener un apetito por esas cosas que es excesivo. Entonces dice, cuídense, dice Jesús, que mi regreso no los sorprenda en una vida desenfrenada. Entonces habla de estimulantes que uno, sobre todo en esta sociedad, se usa para olvidarse de los problemas. Glotonería, comer mucho, borracheras, ¿no? Ni a demasiado afanes por los problemas de esta vida. Yo tengo subrayado acá. Demasiado afanes por los problemas de esta vida. Jesús era realista, como el resto del mundo, porque vendré repentinamente. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que muchas personas comen para calmar la ansiedad, ¿sí? Y muchas personas se estimulan, en este caso borracheras, ¿no?, para olvidarse de lo que le produce ansiedad. Y muchas personas se afanan demasiado en su proceso de pensamiento como el resto del mundo. ¿Qué quiere decir? Que no tendría que pasar entre nosotros, dice Jesús. Como dijo en el Sermón de la Montaña, los gentiles, es una expresión usada a gente que no tiene fe, a gente que no cree en Dios y corre con preocupaciones por estas cosas. Están detrás de estas cosas, de las necesidades básicas, de otras cosas de la vida, pero ustedes dicen no, son del reino de los cielos. Entonces es una distinción. Y en esa distinción yo debo decidir a dónde inclinar la balanza. La preocupación gobierna el centro de los pensamientos. Entonces todos estos mensajes van a pasar. Algún momento uno puede decir, bueno, me sirvió, qué bueno, qué lindo, etcétera, etcétera, pero eso se va a ahogar. ¿Por qué? Porque lo otro va a ocupar el terreno de la concentración. Entonces uno va a estar preocupado y la cosa de la fe se diluye. Había un pastor que decía, en muchos cristianos la fe llega hasta la puerta del templo. Bueno, nosotros estamos acá, nos alentamos, nos abrazamos, adelante, buena semana, buena semana. Nos vamos de la puerta y nos vamos a nuestra casa, se fue la fe. ¿Por qué? Y porque la preocupación está latente en esa cabeza. No es porque es una mala persona, no es porque es un mal cristiano, es porque tiene muchas cosas que están ocupando el lugar que no deben ocupar. Y cuando esas cosas están ocupando el lugar que no deben ocupar, estamos como el resto del mundo, dice Jesús. Corriendo, no literalmente, pero mentalmente, detrás de cosas, con miedos anticipados, con exámenes extremistas, no voy a poder, no me va a salir, no voy a encontrar trabajo jamás, etcétera, etcétera, etcétera. Extremista. ¿Quién tiene el control, dice Jesús, del día de mañana? Es decir, basta cada día su propio mal. ¿Quién tiene el control del día de mañana? Ni siquiera podés saber y estirar una hora de tu vida, dice. Y si no puedes hacer eso que es tan, para Dios, es tan insignificante, ¿por qué haces declaraciones extremistas? Entonces, estas cosas suceden en la mente. El temor, cuando se alimenta de estas cosas, comienza el problema en medio de nuestro corazón. Cuidado con sobreestimar la probabilidad del peligro y exagerar el peligro. Las palabras tienen poder, hermanos. Si nosotros no dominamos nuestro lenguaje, las mismas palabras que decimos, tremendistas, absolutistas, negativistas, y todas esas palabras vuelven como boomerang a nosotros y aumentan el grado de ansiedad en nuestra vida. Como dijimos el encuentro pasado, nosotros tenemos este tema como seres humanos. El problema está cuando nosotros
no le damos el cauce de fe. ¿Y el cauce de fe cuál es? Empezar a poner confianza en Dios en medio de nuestra preocupación. No se trata tanto de algo que se está sufriendo en el momento, sino de que uno cree con toda seguridad de que algo malo va a suceder o más grave de lo que puede pasar, y lo imagino, lo digo, lo creo y empiezo a tener ansiedad. Porque el cuerpo responde a esas cosas. Entonces mezclamos miedo con razonamiento, meditación. Meditar en un problema, en algo negativo, aumenta la ansiedad, y meditar en la palabra de Dios la va diluyendo. Por eso dice la palabra, y como Dios le dijo a Josué, si bien no aparece en el libro de Josué el tema de la ansiedad, pero sin duda él habrá tenido luchas contra esto, porque ocupar el lugar de Moisés sí que la verdad que era complicado. Y la gente habla por demás, compara, acusa, nada le viene bien. Entonces le dice a Josué, Josué, yo voy a estar contigo, acuérdense del alimento de la fe, nadie te podrá hacer frente, promesa, y yo soy Jehová, el mismo Dios de Moisés. Las tres cosas que alimentan la fe. Pero dice, en el libro, en la palabra, medita de día y noche. Esa es tu responsabilidad. ¿Por qué? Cuando vos reflexionás y meditas en la palabra de Dios, de día y noche, todo te va a salir bien. Dice, ¿cómo que todo me va a salir bien? Sí, todo te va a salir bien. ¿Qué significa? Significa que vas a estar bien. Significa que no vas a moverte ansioso. Significa que vas a ser calmado en tu vida. Y todos nosotros estamos en esa escuela. Ninguno está exento de esta lección. Todos vivimos la ansiedad. Y hablamos, después de la primera charla, hablamos acá justamente de elementos argentinos que tenemos. Para colmo, nuestro contexto no ayuda. Y el contexto argentino no ayuda. Lo que sí es una gran escuela argentina para la paciencia. Si alguien quiere ser paciente y alguien ve esto en otra parte del mundo, véngase a Argentina. Y viva los vaivenes económicos. Viva los 10 años tranquilos y los otros 10 complicados. Entonces tenemos anticuerpos contra esto. Pero el cristiano puede caer en lo que dijo Jesús. Permitir que la preocupación esté depositada en demasiadas cosas. Y eso genera una ansiedad perpetua, que imaginamos cosas que no son necesariamente reales o que se van a cumplir. Terminamos con este proverbio. El haragán siempre pone pretextos para no ir al trabajo. Dice que un león en la calle se lo quiere comer. Miren, yo me he encontrado y he trabajado en industrias y en otros lugares donde he escuchado argumentos de los lunes, porque el lunes es el día donde el haragán no va, típico, porque hoy viernes, porque el fin de semana se fue de gira, o hizo cosas que no tenía que hacer y el lunes ya no se quiere levantar. Entonces da pretextos. Pero yo he escuchado cada pretexto, cada argumento, porque el haragán encuentra argumentos y ¿sabe una cosa? Caen bien, entendido. Pero después la persona, el jefe o los compañeros, nos vamos dando cuenta dónde está ese corazón de esa persona. Y no puede ser que le pase esto y le pase esto la otra semana y siempre lo mismo. Y el proverbio dice, el haragán va a buscar excusa para no trabajar. Y llega a la ridiculez de decir que un león está en la calle y se lo quiere comer. O sea, está diciendo del ridículo. ¿Cuál es el ridículo? Un león se soltó del zoológico y me va a comer. Bueno, ¿saben una cosa, hermanos? Muchos nos imaginamos leones que nos quieren comer. Y nos preocupamos por leones que nunca van a morder. Y sin embargo, eso está en nuestra mente. Y la creemos a tal punto de que nos ponemos ansiosos. Entonces yo te invito a que pongas fe. Que no creas que el león te va a comer. Que no creas que el león está suelto y te va a tocar a vos. Que Dios va a estar con vos y te va a dar respuestas a las necesidades que tenés. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.